cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa. El cubano y su fe. Este es un podcast de Martín Noticias. Le habla el padre Castor de Cuba. Nosotros queremos, pues, que nuestra tierra cubana pueda tener alegría y vida. Queremos que todos los cubanos tengamos una fuerza inmensa y podamos aprovechar todos los talentos que tenemos. Sin embargo, nos vemos limitados, nos vemos pequeños, nos vemos trabados y creemos que Dios es el que puede a nosotros sacarnos de esta muerte que vivimos en la nación, y el Señor nos puede lograr. Aquel que ha creado esta isla y creó a todos los hijos de esta isla, donde quiera que estén, puede lograr que nosotros podamos aprovechar todos los dones que Él nos ha dado como nación. Y es así que queremos ir caminando en la historia de la salvación, cómo Dios ha logrado en la historia de la humanidad salvar a muchas personas y a muchos pueblos, y especialmente lo que ha hecho en nuestra tierra cubana, todo lo que Dios nos ha ofrecido para nuestra salvación, y queremos pues hablar de esa luz de Dios para nosotros, que nos puede llevar en el camino de la vida a aprovechar todos los dones que Él nos ha dado. Hablaremos de cubanos que han vivido su fe, que son ejemplos para nosotros, y buscaremos comprender qué es lo que Dios quiere de Cuba, qué es lo que no hemos hecho nosotros bien ante Dios, y qué es lo que el Señor quiere que hagamos para poder tener vida en nosotros. Y comenzamos pues con una pregunta sobre la fe. ¿Qué es lo que es la fe? Bueno, pues la fe es una adhesión personal del hombre a Dios. Es una unión del hombre con su creador, con aquel que lo cree. Los hombres han buscado más allá de sí mismos, viendo sus límites. Cuando uno se da cuenta que no puede, pues quiere más, porque algunas veces ha pensado que no puede y ha llegado más lejos, y sigue teniendo esa esperanza de más, porque creemos que un ser supremo fue quien nos hizo, y ese ser supremo nos quiere grandes hacia Él, que podamos dar todo lo que Él ha sembrado en nosotros. Es verdad que a veces el hombre duda de ese ser supremo, incluso llega a negarlo, cosa que pasó en nuestra historia cubana. Nuestra tierra cubana, bueno, pues tenía algunos indígenas cuando llegaron de España los creyentes católicos con la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa fe, bueno, pues se fue cultivando con el trabajo de la iglesia, y llegó a lograr a hombres buenos que tuvimos aquí, como por ejemplo el Pablo Layo en esa época, y otros más que se entregaron al bien de la humanidad. Después, cuando viene la República, pues se ve la unión de muchas comunidades evangélicas, no católicas, que se fundían también con aquella tradición de las creencias africanas que estaban en nuestro pueblo. Finalmente, cuando llega la revolución, pues nuestro pueblo cubano llegó a negar a Dios, a decir que Dios no existía, y cerrar los templos, ver como algo negativo y malo al creyente. Sin embargo, nosotros creemos que Dios no abandonó a nuestro pueblo cubano, y hoy precisamente es muy necesario en nuestra historia. Nuestro pueblo últimamente, cuando negó a Dios, puso al hombre en el lugar de Dios, y eso nos llevó a la destrucción. Hoy pues quería yo hablar precisamente de ese error del hombre cuando quita a Dios y se pone a sí mismo, o sea que quita la fe, para comprender que es importante el cubano y su fe,
es importante tener viva la fe. Y es así que en esta última etapa revolucionaria, pues quitamos a Dios y pusimos al proyecto humano de la revolución, al sistema comunista, socialista, como la clave, y que era una sociedad perfecta sin Dios. Y cometimos el gran error de nuestra nación, que fue negar a Dios, negar la existencia de Dios, llegar a esa necedad de decir que no hay un origen, una fuente de todas las cosas. Nosotros mismos comprendemos cuando nacemos que nuestra mamá no hizo nuestros ojos, nuestras manos, nuestro corazón late sin que nosotros mismos lo mandemos a latir. ¿Cómo es que funciona tu pulmón, tu riñón? Ni lo sabes. Sin embargo, los médicos estudian cómo funcionan, pero no es que hayan hecho nuestros órganos, nuestro cuerpo. Decimos nosotros, un ser supremo al cual llamamos Dios, ha creado no solo nuestra vida, sino todas las cosas. Es el origen de todas las cosas, y es algo ilógico negarlo y querer vivir sin él. Eso fue lo que hicimos nosotros como nación, queriendo construir una sociedad sin Dios. Y de hecho, cuando el hombre no teme a Dios, teme al hombre. Y pusimos un hombre en el lugar de Dios, como es Fidel, por ejemplo, pero Fidel murió. Sin embargo, Dios quedó, porque Dios es eterno. Y decimos nosotros que no hay otro nombre a quien se le merezca gloria y alabanza que no sea el del Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de la Virgen de la Caridad del Pobre, que es nuestra patrona y que queremos tanto y le tenemos tanta fe. Y yo recuerdo que en la misión me he encontrado personas que me han dicho: yo creo en la Virgen, pero no creo en Dios. En una etapa en que se había negado a Dios, la Virgen surgió como una salvación para volver a la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero había tiempo que gente decía: yo creo en la Virgen, pero no creo en Dios. ¿Qué uno dice? ¿Qué cosa más ilógica? Si es la Virgen la que ha salido de Dios y Dios la creó. Sin embargo, esa transmisión de fe humana de nuestros padres, de nuestra historia, con la Virgen de la Caridad, que lleva más de 400 años de nuestra historia de fe, hizo que muchos mantuvieran la fe en el más allá. Y es así que es imposible no tener fe, como una actitud humana. Nosotros podemos pensar que solamente hay que guiarse por la razón y que lo que yo no compruebe con mi cabeza no existe. Sin embargo, nosotros creemos muchas cosas que no hemos comprobado con nuestra razón, pero lo creemos por fe, como por ejemplo, que José Martí, que da nombre a esta plataforma del podcast de Martí Noticias. José Martí no lo hemos visto, no lo hemos tocado, sin embargo creemos que existió, porque otros hombres nos lo han dicho. Y así que muchas cosas nosotros creemos, tenemos fe y no lo hemos visto, pero no es que contradigan la razón, sino van más allá de nuestra experiencia, no la contradicen, sino la superan. La fe nos lleva más allá de nuestra razón. Es imposible vivir solamente con la experiencia personal de la razón. Nosotros creemos a otras personas, como por ejemplo vas al médico, y el médico te dice: bueno, debes tomarte esta pastilla, hacer ese tratamiento, y quizás tú, queriendo comprender y sospechando, le preguntas al médico: ¿y por qué tengo que tomarme esto? El médico, con paciencia, te puede dar una explicación sencilla del tratamiento, pero si le insiste, te dice: tú quieres estudiar 10 años para que comprendas por qué te estoy mandando el tratamiento. Y en el momento que tienes que rendirte ante tu razón, que no ha comprendido la medicina, y confiar en el médico que tienes delante. Ya estás confiando, ya estás teniendo fe, más allá de la razón, porque si ahora tu mamá te dice: hijo, están vendiendo ahí en la carnicería carne vaca a 5 pesos la libra, tú dices: mami, eso no es verdad. Pero si tu mamá te insiste y te dice: chico, es verdad, ya está la carne relida, están vendiendo 5 pesos. Si te insiste, tú dices: ok, me voy por la carnicería con 1,000 pesos a comprar 200 libras de carne vaca, porque le crees a tu madre. Más allá de lo que te parezca entender, nosotros no vivimos sin fe. Confiamos en muchas personas que nos enriquecen la experiencia de la vida, que vienen de la historia del tiempo, por los libros, por la tradición de la humanidad, y confiamos también en muchas personas que no conocemos y nos enriquecen del mundo, y así la fe nos hace ir más allá de nuestra experiencia privada.
Sin embargo, tampoco la fe es sin razón. La fe supone la razón. Soy el Padre Castor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. El cubano y su fe, con el Padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias. De vuelta a este podcast, este es el Padre Castor y regresamos al cubano y su fe. Nosotros los cubanos abrazamos un sistema ateo y eso nos llevó a la perdición. Nosotros dijimos que Dios no existía y nos pasó lo que le pasa a un hijo que le digan que no tiene papá, que no tiene quien lo cuide. Y entonces caímos en el miedo. Cuando el hombre no teme a Dios, entonces teme al hombre. ¿Qué nos pasó en nuestra historia? Bueno, pues que nos pusimos a alabarnos unos a otros los cubanos. Y cuando nos ponemos a alabarnos unos a otros los hombres, terminamos decepcionándonos, porque los hombres no somos perfectos, y terminamos comprendiendo que hay un límite en la humanidad, y terminamos al final pues imponiéndonos unos a otros los más fuertes, y no terminamos siendo hermanos, como es lo que termina un pueblo que cree en un Dios que es Padre. Si Dios es nuestro Padre, entonces nosotros vamos a ser hermanos. Si nosotros como cubanos seguimos a Dios, vamos a vivir como hermanos. Pero si no seguimos a Dios, si seguimos a un hombre, nos vamos a decepcionar. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a dividir, y es lo que hemos experimentado. Una división, un miedo, la imposición de uno sobre otro que se han querido poner en el lugar de Dios, pero no lo son, y al final no pueden satisfacer la felicidad. Nosotros, queridos hermanos, nos equivocamos cuando negamos a Dios. ¿Cómo va el hombre a levantarse de su caída si no cree en Dios? A veces nosotros los hombres nos ponemos en el lugar de Dios y confiamos en nosotros mismos, porque decimos, bueno, no confío en nadie, confío en mí, porque esa confianza en el hombre que te decepciona, te lleva a confiar en ti mismo, pero es que tú mismo también fallas, y te fallas a veces a ti mismo, y como te caes por el suelo, si tú eras el Dios, si tú eras lo supremo, ¿quién te va a levantar? Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, porque entonces es una nación humilde que es capaz de seguir a Dios, que es capaz de levantarse de sus fallos, pero comprende que es humano y que puede rectificar y mejorar. Recuerdo un director nacional de obras misionales pontificias en Venezuela, que lo encontraba en reuniones y yo le decía, si ustedes no quieren llegar a una tiranía, prediquen al verdadero Dios, porque cuando un pueblo cree en Dios, no pone nombre en el lugar de un tirano. Nosotros los cubanos, y nosotros seguimos a Dios, nosotros vamos a vivir como hermanos. Y no vamos a tener miedo, porque donde hay amor no hay miedo. Donde hay la confianza en el Papá Dios que nos cuida, no hay miedo. Cuando hay un camino humano, cuando no tenemos a Dios, entonces empezamos a fajarnos, es decir, a competir entre nosotros de una forma, vamos a decir, fría, sin amor, y entonces empezamos entonces a temer que otro nos quiera hacer daño para su ganancia. ¿Cuántas veces nos dividimos nosotros por no tener a Dios? ¿Cuántas veces? Y esto de negar a Dios que hicimos en nuestra última etapa de la historia, y que es un error grave para la fe, el ateísmo, pues hace, como les decía, que el hombre tema al hombre. Es como un niño que le digan, tú no tienes papá, y lo manden lejos de su tierra, y él piense que no tiene papá, y se críe con esa tristeza. Sin embargo, el papá lo sigue amando, lo sigue cuidando, le sigue enviando cosas. Y esto fue lo que pasó en nuestra última parte de la historia, de no tener fe. Nosotros no confiamos en él, sin embargo Dios nos seguía amando y tuvo la paciencia de esperar que nosotros regresáramos a él. Y si nosotros regresamos a él, no vamos a tener miedo, porque el que cree en el Dios supremo, ¿a qué va a temer? El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿a quién temeré? Nos dice la Escritura. Si nosotros creemos que Dios nos está cuidando y Dios es el ser supremo, ¿qué otra persona o ser o unión de hombres puede estar contra nosotros? Es una dicha a esos hombres de fe
que se mantuvieron firmes incluso en aquellos tiempos de ateísmo, hombres que siguieron predicando la fe y a veces estuvieron presos en el UMAP, estuvieron presos por su fe, siendo testigos de Jehová, por su fe en Dios, en el Ser Supremo, y sin embargo, pues el Señor no los abandonó. Nosotros tenemos mucha experiencia de hombres de fe que permanecieron confiados al Señor, también en los tiempos vivos, y Dios no los abandonó. La visita del Papa Juan Pablo II a Cuba fue un momento de una explosión de la evangelización cristiana que rompió un hielo. Agradecemos a ese santo misionero que fue a tantos lugares del mundo con la religión y que vino también a esta tierra cristiana. Fue el primer Papa que vino a Cuba con la fe, y yo creo que fue un regalo de Dios a la iglesia cubana, a esos cristianos que siguieron fieles a Jesucristo. Y entonces el vicario de Cristo, Pedro, el seguidor de Pedro, vino aquí a nuestra tierra cubana a invitar a la fe, y la iglesia se vio confirmada en su fe. Esta iglesia que permaneció fiel al Señor en medio de la persecución, cuando no podían estudiar carrera, cuando no podían obtener puestos importantes, etcétera, firmes en la fe. Vino el Papa Juan Pablo II en esta última etapa de nuestra nación, y rompió y se volvió a celebrar la Navidad, y volvimos nosotros a llevar nuestra fe a las calles con las profesiones, a tocar las puertas a puerta, a invitar a la fe. Recuerdo en aquellos tiempos que yo tocaba y le decía a la gente: mira, nosotros queremos un Dios que creó el cielo y la tierra, que creó las matas de coco, el mango, el cielo, y algunos se nos quedaban mirando, porque era ese tiempo en que este pueblo cubano se había alejado de Dios, se había apagado su fe. Necesitamos la fe para poder seguir adelante. Y ahora más que nunca, después que el Papa Juan Pablo II vino, como decíamos, fue un momento de romper una historia anterior que ya venía caminando desde que se cayó el sistema comunista europeo y de ideología marxista-leninista, ese que nos hablaba del materialismo dialéctico, de la ley de la negación, de los saltos cuantitativos en cualitativos y viceversa. Yo recuerdo todo eso en la escuela que nos enseñaban, ese ateísmo que, gracias a Dios, se fue cayendo, y el pueblo cubano, cuando se cae Europa, pues comienza a acercarse una vez más a Dios y a preguntarse: caramba, ¿será que Dios existe? ¿Será que no es el ateísmo lo que tenemos que seguir como ideología? Y entonces en esa década de los 90 el pueblo empezó a regresar la fe, y ponemos como culmen grande esa visita del Papa, porque fue algo social que hizo que vamos a decir, se predicara la fe abiertamente y hubiera más libertad religiosa que había sido maniatada. Y yo que también creo que fue un regalo de la iglesia al pueblo de aquellos que creyeron en Dios en medio de la oscuridad, en medio del ateísmo aquel profesado, y que permanecieron fieles a Dios, y entonces invitaron a los demás: vengan a creer, vengan libremente. No había que ir obligado a escuchar al Papa, a nuestra fe. Y cuando nosotros visitábamos las casas, invitábamos a ver al Papa y a la fe, no era obligado, que es una de las cosas más lindas de esa propuesta de Dios al hombre, para que tenga fe en Él. No es obligado creer en Él. La fe, que es esa unión personal a Dios, no es obligado. Y lo bueno que tiene el cielo es que no se entra obligado. Ahí donde está Dios y donde queremos llegar los creyentes al final de nuestra vida, pues no se entra obligado, es libre. Y el pueblo cubano fue invitado por la iglesia: ven aquí con el Papa Juan Pablo libremente. Y yo creo que esa experiencia de fe fue importante. Y después el paso de la Virgen por toda la isla, esa Virgen mambista, aquella de la parroquia Santo Tomás, donde la familia y los maceos rezaban, que le daban mambisa por esa imagen. Pues la tradición dice que fue llevada a la Manigua. Pues esa Virgen salió por toda Cuba y le dijo: salta a la calle cubano y di que tú sí crees. Tú que quitaste el Sagrado Corazón de Jesús, pusiste el cuadro de Fidel. Tú que quitaste el cuadro de la Virgen y pusiste a Camilo o al Che. Salta a la calle ahora y di que tú sí crees, tú tienes fe.
y este pueblo cubano salió para la calle. Yo digo que la Virgen de la Caridad tiene más convocatorias que los jefes y que los curas, porque vamos a decir, arrastra al pueblo cubano. Esa madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestra maestra en la fe que nos va llevando y nos va a dar la caridad. Hoy en día nuestro pueblo cubano ya cree en Dios, ya Dios existe, y gracias a Dios se superó ese ateísmo que había de negar a Dios. Estamos en un momento en que comprendemos nuestra limitación ante los apagones, ante la escasez de alimentos, de medicamentos. No funciona el sistema humano, aquel que quitó a Dios. Es importante creer en Dios para quitar ese sistema humano y poner un sistema que sea acorde al reino de Cristo, el Rey del universo. Esperamos nosotros que a través de estos podcasts podamos invitar a esa confianza en Jesucristo, que es el Rey del universo, el Rey de todas las naciones, el Rey de todos los reyes, que si lo seguimos a Él, nosotros vamos a poder construir una sociedad maravillosa, que esa fe que en Él es la que nos va a poder hacer vencer todas las penas y los dolores que tenemos cuando vemos nuestra impotencia, que no alcanza el salario, porque hay injusticia con los presos políticos. Si nosotros seguimos al Rey del universo de nuestra nación, nosotros vamos a vivir en paz y vamos a ser todos hermanos. Yo creo que un gran objetivo de nuestro podcast es que todos nos podamos levantar de nuestra pequeñez, confiando en que el Señor nos va a levantar. Ese Dios que nos ha creado nos quiere felices, nos quiere alegres, nos quiere llenos de vida, y está queriendo salvarnos de esta muerte y de esta oscuridad que tenemos, darnos la luz para que nosotros podamos resucitar nuestra nación cubana, confiando en Él, que nos va a guiar para ser buenos, para comportarnos como hermanos y llenarnos de alegría en una Cuba llena de fe, de esperanza y de caridad. Bueno, esperamos que para el próximo podcast nos veamos y podamos aquí compartir la fe y lograr que se siembre la fe en nuestro pueblo cubano, y floreciendo esa fe tengamos vida en Jesucristo, vida llena de fuerza y de eternidad. Amén, que así sea. El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.